venido de un padecimiento que cada vez es más frecuente y es tan delicado como es la depresión, porque cobra muchas vidas, ¿verdad? Pero vamos a empezar a ponerle una definición. Dice aquí que cuando el estado de ánimo de un individuo en un determinado momento de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de tristeza o síntomas relacionados que afectan su capacidad para relacionarse con otros, trabajar o afrontar el día, la tristeza dice que se convierte en una enfermedad que se le conoce como depresión. Entonces aquí nos está diciendo que son sentimientos muy severos, muy prolongados, es decir, que pasan por mucho tiempo y que afectan tanto en la forma como me relaciono con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en la escuela, en todo este entorno. Pero recuerden esto, que son sentimientos fuertes y que son prolongados de tristeza. A veces uno se puede sentir triste en determinado momento porque las cosas no salen como uno quisiera. Pero eso no es depresión. Pero cuando lo tienes más frecuentemente y por mucho tiempo, entonces sí, ya estás entrando en depresión. Me gusta más esta otra definición porque dice que en términos médicos la depresión es una enfermedad de tipo mental que afecta tanto al estado de ánimo como al sueño. Ya aquí ya está empezando a enfocarse un poquito en el sueño, en el apetito, la capacidad que tengo para concentrarme, así como otras funciones vitales. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, tengo que estudiar, incluso no sé si a ustedes les ha pasado que quieren orar y no hilan una oración de manera así como lo que usted quería decirle a Dios, como que la cabeza te lleva para otro lado y tú dices, yo no quiero eso, yo estoy pensando en otra cosa, yo quiero orar. Entonces, esa es una falta de concentración. Cuando uno tiene falta de concentración, es un síntoma de la depresión. Entonces, o a lo mejor ya no quiero comer, le dice la esposa a uno, oye, ¿te sirvo? No, ahorita no tengo hambre. Y usted no se da cuenta, pero usted empieza a tener unas actitudes que se están saliendo de lo cotidiano, ¿sí? Ok. Se dice, hermanos, que en los últimos 50 años la depresión ha tenido mayor relevancia en nuestro mundo. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, muchos millones, no tengo el dato estadístico, pero muchos millones de estadounidenses toman antidepresivos. ¿Por qué? Porque están sufriendo de depresión. ¿Y saben por qué? Porque las causas, y nosotros que estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el enemigo de Dios es el causante de todo esto. ¿Por qué? Porque en muchos años atrás, cuando nuestros padres o nuestros abuelos, cuando ellos tenían una familia, el papá era el único que trabajaba, ¿no es cierto? Y las familias eran numerosas, tenían 5 hasta 10 hijos. Y el papá, con el salario del papá era suficiente, comía toda la familia. Pero hoy en día, es más, hasta hay familias en donde nada más tienen un solo hijito o 2 y no alcanza el dinero y tienen que trabajar los 2. Y entonces, ¿qué pasa? Los hijos los tenemos que dejar en guardería, a los bebés. ¿Saben una cosa? Los niños hoy en día también toman antidepresivos, porque el diablo eso quiere. El diablo quiere destruir a los hogares. ¿Por qué? Porque los niños debieran de estar ¿con quién? Con mamá. En el Espíritu de Profecía, la hermana Joy dice que los primeros 6 a 8 años los bebés tienen que estar con la mamá. La mamá tiene que ser maestra, la mamá tiene que ser enfermera, la mamá tiene que ser doctora. O sea, tiene un papel muy importante la mamá en el hogar. Y ¿saben una cosa? Vamos a ir a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que la depresión no es nueva. La depresión existe desde el mismo Edén, ¿verdad?
Cuando nosotros leemos en el Génesis que nuestros primeros padres, ellos fracasaron porque les desobedecieron a Dios y comen del árbol, no nos vamos a detener mucho en esa parte, pero dice el Espíritu de Profecía que Adán, fíjense, él vivió más de 900 años. Dice el Espíritu de Profecía que él tuvo depresión muchos años. ¿Por qué? Porque él se sentía mal, definitivamente por lo que había pasado, porque él había fracasado junto con su esposa. Pero vamos a ir al libro de Salmos, en el capítulo número 6. Vamos a buscar libro de Salmos, en el capítulo número 6. Y versículos, en el versículo 2, el 3 y el 6, dice aquí: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Fatigado estoy de mi gemir. Toda la noche hago nadar mi cama con mis lágrimas. Riego mi lecho con mi llanto. Hasta ahí, hermanos. Si se dan cuenta, David aquí estaba sufriendo depresión. ¿Saben, hermanos? Uno de los síntomas característicos de la depresión es el llanto. Y de paso les digo, porque yo he caminado con la depresión los últimos 9 años. Ahorita vamos a platicar un poquito, les voy a dar un poquito de mi testimonio. Sé lo que es la depresión. Ha sido como, aparte de mi esposa, como una mala compañera a mi lado, la depresión. Pero he caminado con ella. Y saben una cosa, el llanto ayuda a que el enfermo pueda ir recuperándose. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, aunque no tengan depresión, yo creo que todos hemos llorado, ¿verdad? En algún momento. Cuando uno llora, después de llorar, se siente uno más tranquilo. Porque uno se desahoga. Le voy a pedir a mi esposa si de favor me puede traer una botellita de agua por ahí cuando tengas un momento. Una botellita de agua. ¿Ok? Entonces dice aquí el salmista: fatigado estoy de mi gemir, toda la noche hago nadar mi cama con mis lágrimas y riego mi lecho con mi llanto. Este salmo lo escribió David cuando su hijo lo estaba buscando para matarlo. Gracias. Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia. Cuando David una tarde en el palacio sale a la terraza, y todos conocemos esa historia, y voltea a ver hacia un lado y ve arriba de una casa a una mujer hermosa bañándose. Él toma a esa mujer, que no era de él, era una mujer casada, y comete adulterio. Y todos sabemos la historia, que después el profeta Natán le describe que él iba a pagar por 4 tantos más esa afrenta que hizo, esa ofensa que hizo hacia Dios. Y no solamente cometió adulterio, también se convirtió en ¿qué? Asesino. En asesino. Aunque él directamente no lo mata, pero él tuvo que ver para que Urías fuera al frente de batalla y lo mataran. Fíjense nada más. Entonces, en el Salmo 51, él clama a Dios, y es un salmo muy hermoso, hermanos, porque aquí habla cuando ya David está restaurado, pero él describe desde un principio cómo se da y cómo después queda al final de esta restauración. Pero quiero solamente resaltar por este momento, en el versículo número 4, en el Salmo 51, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, él reconoció, hermanos, que él se había equivocado.
y él empieza, cuando él se da cuenta de ese gran error que cometió, todos sabemos, hubo incesto en sus hijos, ahí en su hogar, luego uno de sus hijos mata a uno de los hermanos, y luego Absalón quería también destronarlo, quería el trono de su papá, y o sea, es algo terrible el pecado. Ok. Se sabe hoy en día que la depresión puede ser sus causas de diferentes tipos. Dice aquí que la depresión constituye uno de los trastornos típicos en los que sobre una personalidad con predisposición puede incidir en proporciones variables toda una serie de elementos etiopatogénicos. Pueden ser factores genéticos, somáticos, psíquicos y socioculturales. En el caso de los factores genéticos, tiene que ver con que a lo mejor si mi papá o mi abuelo en algún momento de su vida ellos fueron depresivos, yo traigo una carga genética para padecer esa enfermedad. De paso les digo que no necesariamente el que tiene una predisposición la va a desarrollar. Les pongo un ejemplo. Mi padre, mi hermano una vez tuvo la oportunidad de querer llevarlo al hospital en México a una visita de un cardiólogo y se subieron al elevador y en el elevador mi hermano estaba muy tranquilo y de repente mi papá empezó a decir: sácame de aquí, sácame de aquí. Entonces mi hermano dice: tranquilo papá, ¿qué te pasa? No quiero estar aquí, sácame de aquí. Tenía claustrofobia. Fíjense, en un elevador. A uno le puede parecer sorprendente ¿verdad? Porque uno se puede subir a un elevador y no pasa nada. Pero hay gente que sí le pasa, que siente un encierro y se siente mal. Es un trastorno de tipo mental. Y saben, nosotros como familia tenemos una predisposición. Y de paso ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Yo les decía que voy a hablar un poquito de mi testimonio, porque traemos esa carga genética. Mis hermanos, somos 5, somos 3 varones y 2 mujeres. Y 3 hemos padecido depresión, pero yo soy el que ha vivido la depresión en una proporción mayúscula, muy grande. Ok, esos son los factores genéticos. Hay otros factores de tipo psíquico. Dice aquí que la depresión se observa tanto en personas con antecedentes familiares de la enfermedad como en personas sin estos antecedentes. Pero en ambos casos, dice, suele asociarse con cambios en las estructuras cerebrales o en la función cerebral. Es decir, que aquí a nivel cerebral ocurren cambios de tipo químico. Ajá. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de algunas sustancias que tienen que ver en esta enfermedad, que son los neurotransmisores. Vamos a explicar un poquito más adelante qué son estos. Hablábamos también que hay factores de tipo somático. ¿Qué quiere decir somático? Que, por ejemplo, yo puedo estar muy tranquilo y de repente me sale a mí una llaga aquí en el brazo y me da comezón, una llaga chiquita, una ronchita. Y no le hago caso, pero de repente noto que ya está más grande y me da comezón y la veo creciendo más. Y luego ya me sale una más grande acá. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? En mi mente. Me empieza a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no era una ronchita chiquita. Y ahora se vuelve más grande, incluso me sale acá o en las piernas. Y ya me empieza a afectar a nivel mental. Este es un factor somático, fíjense. Pero hay el otro tipo, que si yo a lo mejor tengo un problema acá, se va a reflejar en mi cuerpo. ¿Ustedes han visto a pacientes con el mal del Parkinson? ¿Cómo es en el Parkinson? La persona se mueve, ¿verdad? Y es involuntario. Puede mover el brazo, o se le puede mover una piernita, o puede mover la cabecita así. Y aunque usted quiera tener su mano así quieta, de manera voluntaria, a lo mejor si sujeta algo,
se le deja de mover, pero tan pronto usted se olvida de eso y deja la mano y anda normal, se lo empieza a mover. Ese es un síntoma, digamos, que a raíz del Parkinson se refleja en mi cuerpo. De esa manera me afecta en la movilidad. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los factores socioculturales que tiene que ver para que se dé la depresión, dice, la pérdida de un ser querido. O sea, cuando se muere mi papá, mi mamá o un hijo, esta es una emoción muy fuerte, ¿no? Y entonces ocurren esos cambios a nivel cerebral y me va a dar depresión. Ajá. Ahora, hablaba yo hace un momento que ¿qué tipo de cambios están ocurriendo a nivel cerebral? Son cambios de tipo químico. Y hoy en día se sabe que la depresión es por la deficiencia de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. ¿Pero qué es un neurotransmisor? Dice aquí que son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales. ¿Señales de qué tipo? Información. Desde una neurona hasta la siguiente neurona, a través de puntos de contacto que les llaman sinapsis. Hagan de cuenta que las neuronas, como si tuvieran unas manitas, aquí está una neurona, y acá está otra neurona, y este es un brazo de esta neurona y este es el otro. Esto les llaman axones, y a estas manitas les llaman dendritas. Entonces se unen, y esta le pasa una información a la siguiente, así. ¿Qué información? Les pongo un ejemplo. Si usted está tomando ahorita, está poniendo atención, pero alguien le pone un cerillo en su brazo aquí, usted no se da cuenta. Nosotros tenemos receptores en todo el cuerpo, terminales nerviosas. Por eso Dios nos hizo perfectos, una maquinaria perfecta. Aunque usted no esté viendo que le estén poniendo el cerillo a un lado de su brazo, cuando el brazo sienta el calor, va a haber una señal que envía una neurona, una terminal nerviosa, hacia el cerebro y le dice, quita el brazo porque ahí hay calor. Entonces rápido el cerebro reacciona y uno quita el brazo, ¿no es cierto? Esa es una señal, esa es una información que tiene que llegar al cerebro y se lleva a cabo a través de la sinapsis. Pero ¿saben una cosa? La serotonina es un neurotransmisor que no lo crea el cuerpo, lo tiene que obtener a través de la alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la podemos encontrar la serotonina? La encontramos en la avena, en las semillas como la almendra, la nuez. Por supuesto se consigue a través también de la carne, ¿no? Pero como nosotros no comemos carne, pues, ¿para qué se los menciono? Nosotros no vamos a poder comer carne para poder sustituir ese neurotransmisor. Pero la serotonina, digamos, cuando yo consumo un alimento que me va a facilitar la serotonina, no es así tal cual que yo la coma, por ejemplo, si yo como avena, que así luego estoy comiendo serotonina, no, sino que la avena proporciona un aminoácido que se llama triptófano y a través del triptófano es como se obtiene la serotonina, ¿ok? Entonces, pero la serotonina se dice que es conocida como la hormona de la hormona de la felicidad. Cuando nosotros tenemos suficiente serotonina, estamos bien. Pero cuando usted se siente triste, muy triste, con ganas de no hacer nada, aquí arriba no hay suficiente serotonina. Y saben una cosa, cuando yo empecé a padecer depresión, muchos amigos me iban a visitar a la casa y me decían, échale ganas, Alex, échale ganas, ánimo. Hermano, una persona con depresión no es un asunto de ánimo, de que échale ganas. Esa tristeza no te la quita porque tú digas, me voy a parar ahorita y voy a hacer esto. No, no puedes hacer nada. Estás atrapado. ¿Por qué? Porque es una deficiencia química lo que está pasando aquí arriba. Recuerden, ocasionada por emociones severas y sentimientos severos y prolongados.
el estrés es algo diabólico también, que el ser humano está sufriendo, y por esa razón caemos en depresión. Un día yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico y yo no me daba cuenta de manera consciente, pero en mi subconsciente mi cuerpo ya no quería estar en esa empresa. Y saben, un día fuimos a una junta y en el desayuno yo me serví un jugo de naranja y me lo tomé y lo vomité. Y no fui a la junta, nada más teníamos un día para ir a la junta, ya no fui a las oficinas. Entonces la compañía mandó un médico ahí al hotel para que me atendiera. No me pudo hacer absolutamente nada y me dejó ahí. Y como pude, Dios me ayudó para regresar al aeropuerto. Yo seguía vomitando y cuando yo llegué a casa, mi esposa fue por mí, yo estaba al 100. Hágate cuenta como si no hubiera pasado nada. Entonces yo me puse a reflexionar y dije, bueno, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Sí me oyen, hermanos? ¿Ok? Entonces, después de eso, yo ya no pude regresar al trabajo porque yo ya no pude seguir mi vida normal. Mi estómago se cerró. Yo pesaba 98 kilos. Ustedes me ven ahora delgado, pero yo no era así. Yo era gordito. Y perdí de 98 kilos, bajé hasta 72 en mes y medio. Imagínense, en mes y medio. Pero, alguien podría decir, perder 1 kilo o 2 kilos o 5 kilos en un mes, pues todavía más o menos sería razonable. Pero perder 20 y tantos kilos en mes y medio fue un desorden metabólico brutal. Mi estómago se cerró. Yo tomaba agua o lo que me diera mi esposa, si me quería dar un poquito de jugo o algo, tomaba un sorbo así y ya no quería más. Si me daba papaya, un pedacito y nada más. Yo tenía el reflejo de la saciedad así hasta el tope. Sin comer casi nada, yo me llenaba. Entonces era obvio que yo iba a perder peso. Yo quería encontrar la sanidad. Pero saben, al igual que David, Dios me permitió reconocer, porque cuando Él me amonesta, cuando yo estaba así todo turbado, Él me llevaba hacia la palabra de Dios. Vamos al libro de Job, en el capítulo 5. En el versículo 17 y 18, Job 5, versos 17 y 18 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos, ¿qué? Curan. Cuando Dios me llevó a esta cita, hermanos, es porque Dios me estaba disciplinando. Yo era un adventista, como se puede decir, como casi todo mundo. Por eso yo les platico todo esto, porque saben una cosa: si tú hoy en día lastimas tu cuerpo con lo que ves o con lo que comes, o estás haciendo cosas que solamente tú y Dios saben que lo estás ofendiendo, Dios te va a disciplinar. Cuando estuve ya en ese momento de esa crisis, estaba yo hecho un flaquito, así muy delgadito. Yo le pedí perdón a Dios por tantas cosas que yo, como había lastimado mi cuerpo. Y entonces, incluso hasta me despedí de mi hija. Yo le dije: hija, yo creo que ya el Señor me va a llevar al descanso, porque no encontraba ninguna paz, hermanos. Cuando yo estaba con la enfermedad, mi mente, yo no dormía,
me sentía todo el tiempo con deseos de morirme, no de suicidio. Hoy vamos a ver otro de los síntomas que se dan con la depresión, pero sí tenía muchos deseos de morirme, así como Job. Yo quería morirme, pero en la infinita misericordia de Dios, Dios tenía otro plan para mí. Bendito Dios. Amén. Entonces, Él me levanta y empiezo a comer mejor. Para esto todavía yo tenía incapacidad con la compañía. Tenía yo 7 meses tuve incapacidad en el Seguro Social. No trabajaba, nada. Pero ¿saben? Fue una experiencia muy fuerte, pero para honra y gloria de Dios que el Señor me levantó. Porque hagan de cuenta que yo me sentía muy mal y lo normal que haces, vas al médico, ¿verdad? Y hasta en eso, fíjense, yo fui a ver al internista, fui a ver al cardiólogo, porque yo temblaba, hermanos, así, mi cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza, era un temblor, pero involuntario, así, todo horrible. ¿Y saben por qué? Como les vuelvo a repetir, cuando uno pierde peso de esa manera tan rápida y brutal, es obvio que todos los nervios del cuerpo, todas esas terminales nerviosas, ya no van a estar, digamos, en su condición normal. Yo les decía hace rato, entre neurona y neurona hay una comunicación, y cada bracito de las neuronas, a esto les llaman axones, pero estos axones, hagan de cuenta que son cables de luz, pero con su plástico, ¿verdad? Ustedes, si le jaláramos los cables a esta habitación, ustedes van a ver que los cables tienen un plástico arriba y el cobre se ve por dentro. Así es igual las neuronas, pero en el caso mío, ese plastiquito es una proteína que tienen los axones que se llama mielina. Se perdió por lo mismo, por esa pérdida de peso brutal. Entonces, cuando se daban impulsos eléctricos en el organismo, eran así muy, como toques eléctricos muy brutales, así, y era muy desagradable, hermanos, eso. Entonces yo iba con los médicos a buscar salud, que me dieran una respuesta, y saben una cosa, me mandaron a hacer estudios de laboratorio y yo salía normal, glucosa normal, ácido úrico normal, todo normal, pero yo estaba hecho un esqueleto. ¿Por qué? Porque es un trastorno de tipo mental. Entonces, cuando yo estaba buscando los médicos, el Señor me llevó a la palabra de Dios, donde dice, maldito del hombre, que ¿qué? Que confía en el hombre, dice, y bienaventurado es el hombre que confía en Jehová. Entonces yo entendí, dije, Señor, tú ya no quieres que yo vaya con estos médicos, y yo me voy a someter a ti. Y saben, en el Seguro Social, me dijeron un buen día, señor Meléndez, ya no le vamos a dar incapacidad, dice, porque ustedes no tienen ningún padecimiento. Es inhumano el ser humano. Entonces me mandan con el psiquiatra y el psiquiatra me receta, ¿qué creen? Antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, pero yo me quería sentir bien y me tomé una pastilla nada más de esa basura. Porque si ustedes leen en el internet el principio activo, por ejemplo, el ribotril o el diazepam o el clonazepam, son fármacos que es droga para que supuestamente tú puedas dormir. Y ¿saben una cosa? Yo le decía a mi esposa el otro día, ¿dormí? Dice, sí dormiste. Pero ¿saben? Yo en la mañana cuando yo despertaba, yo me sentía que yo no había dormido nada. ¿Qué quiere decir? Que no son sueños reales. Es una simulación de sueño, lo que hace esa droga. Y si tú lees los efectos secundarios de ese fármaco, te vas a dar cuenta que es pura basura. Y el antidepresivo igual. Yo vomitaba y entonces cuando me tomé esa pastilla me daban ganas de vomitar. Imagínense, si yo me quería sentir bien, entonces yo dije, no, ya no quiero tomar eso. Y yo dejé toda esa basura y me sometí a la mano de Dios. Amén. Y saben, cuando yo empecé a
ya desde ese tiempo yo empecé a tener más comunión con Dios, y entonces yo platicando con el Señor le decía: Señor, dime cuánto tiempo voy a estar así. Y saben, Dios es tan sabio que hay momentos cuando tú le pidas algo a Dios y tú a veces de repente dices: no encuentro respuesta. Sí hay respuesta, lo que pasa es que Dios también se calla. Hay momentos en que se calla. Si a mí, imagínense, si Dios me hubiera contestado y me hubiera dicho: vas a pasar cerca de 9 años para que tú sanes, me mata, ¿no es cierto? Porque yo estaba sumamente despedazado. Y si el Señor me dijera: sé paciente, hijo, vas a llevar 9 años para que te recuperes. ¿Saben? Llevo casi 9 años cargando con esa mala compañera y estoy al 90% para honra y gloria de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que nosotros, como seres humanos, cuando ella habla en el ministerio de curación o en el ministerio, ¿cómo se llama el otro libro? Régimen Pro Salud también. Todo lo que tú te lleve, por ejemplo, para dañar tu templo, es el mismo tiempo que te va a llevar para recuperarlo. Por eso ella dice que a veces somos tan débiles los seres humanos, queremos encontrar la sanidad así, como la que ofrece el mundo. Por ejemplo, a ti te duele la cabeza y el médico que te dice: tómate un Advil, tómate un paracetamol, tómate un ibuprofeno, y se te quita el dolor de cabeza. Pero sabes, hermano, es una mentira eso, porque el dolor de cabeza te duele por algo, y el médico no se va a ir al origen de por qué te duele la cabeza, él nomás se va por la sintomatología. Por eso ellos solamente recetan eso. Entonces, dice la hermana Huay que Dios creó al ser humano una maquinaria tan perfecta, dice que si el hombre fuera más paciente y se sometiera al proceso de curación, el cuerpo tiene la capacidad de restaurarse por su propia cuenta. Entonces, en mi caso, el Señor me llevó al régimen Pro Salud y me dijo que tenía que comer verduras crudas. Yo me empecé a documentar más, porque los médicos, hermano, parece increíble, ellos no saben cómo atacar una depresión de manera natural. Ellos solamente te dan antidepresivos. Mucha gente hoy en día toma antidepresivos y saben una cosa, llevan no meses, años. Y esto es un gran error. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, si es que llega a la vejez, esa persona va a padecer demencia senil o lo menos Parkinson. Porque esa droga que está todo el tiempo aquí tiene un efecto y empieza a dañar neuronas. Las personas con demencia senil, las neuronas se van muriendo. Entonces, por eso no saben ellos cómo atacar la depresión. Vamos a ver ahorita cómo podemos atacar la depresión, pero de manera natural. Dice aquí, por ejemplo, quiero que pongan mucha atención en esto. Hubiera sido mejor que tuviéramos un cañón para poder ver estas slides, pero bueno. Síntomas de depresión: estado de ánimo irritable o bajo, ya sea que la persona se ponga muy violenta o esté callada. Ese es un síntoma. De paso, no todos los síntomas que yo les voy a mencionar aquí los padece una sola persona. Puede ser que padezcas 2 o hasta 4. Por eso es muy importante que pongamos atención. En algún momento, Dios no lo quiera, puede ser que lleguemos a padecer depresión. Por eso es importante estar informados. Sentimientos de vacío o tristeza. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. En mi caso, yo tenía insomnio. Yo no sé a ustedes cuánto les ha pasado a veces no dormir tan solo un día. ¿Cómo se siente uno? A mí me pasaba casi por una semana o por 2 semanas. Es algo muy, muy fuerte. Cambio grande en el apetito. Dice, a menudo con aumento o pérdida de peso. En mi caso fue pérdida. Perdí más de 20 y tantos kilos. Sentimiento de inutilidad, odio hacia sí mismo y culpa. Dolores o malestares. Dice,
dolores de cabeza, cólicos o problemas digestivos. Cuando yo tenía ese reflejo de la saciedad así muy marcado, los médicos me decían que yo tenía atonía gástrica. El estómago, ustedes saben que es un órgano muy flexible. Cuando está vacío, como ahorita que ya desayunamos, que ya casi terminó de digerir, el estómago se pone así como un saco, pero chiquito. Al rato que volvamos a comer, se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Y cuando el estómago se llena, hasta la capacidad que cada uno tiene, el estómago te avisa, ¿a poco no? Te manda una señal y le dice, ya. Es un reflejo. Entonces te dice, ya no quiero más. Y cada quien debe de entender esa voz, esa señal que te da el estómago. ¿Ok? En mi caso, mi estómago estaba flácido, no estaba así, ni así, estaba totalmente así. Entonces el reflejo de la saciedad estaba, pero todo el tiempo conectado así, todo el tiempo. Por eso yo no quería comer, por eso ni siquiera el agua toleraba, todo el tiempo estaba con ese reflejo. Hay cansancio o falta de energía, dificultad para concentrarse. Yo a veces cuando me daban las crisis agudas así, pero una cosa muy horrible, yo le digo a mi esposa que yo no sé lo que es el dolor de un parto o lo que es el cólico renal. Yo sé que son dolores muy intensos, pero son dolores, como les dijera, a nivel del vientre, pues. Pero esto de dificultad de concentrarse, hagan cuenta que usted quiere que si tu mente está así, por ejemplo, te lleva para allá y para acá en cuestión de segundos, escenas por aquí, por allá, una cosa terrible. No es un dolor como la muela, pero es un dolor espantoso, o sea, te quieres morir porque eso no te permite tener paz. Por eso no puedes dormir, porque esa dificultad para concentrarse. Por eso les decía hace rato, cuando usted quiere orar, no sé si les pase que a veces quieres orar y no puedes hilar una oración así bien en orden, una plática con Dios bien tranquila. Tu mente a veces te lleva, ¿qué te preocupa, hermano? ¿Qué es lo que te está angustiando? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, se pueden tener movimientos lentos o rápidos. Generalmente en la depresión se ve, uno está así. Varios hermanos fueron a visitarnos, incluso unos ancianos me fueron a ungir. Por eso cuando te ungen ustedes y yo sabemos que es como cuando ya te preparas, pues, para allá. O el Señor te lleva al descanso o te levanta. Sentimientos de desesperanza y abandono. Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Y pérdida de placer en las actividades que antes le gustaban. Por ejemplo, ahora hermano Rodrigo, yo sé que usted se dedica a la panadería, ¿eh? Somos colegas en este oficio. ¿A poco no encuentra gozo en hacer lo que hace, hermano? Yo también, cuando el Señor me puso yo le dije a él cuando estaba muy enfermo, le hice una promesa, le dije, Señor, yo ya no voy a trabajar con el mundo, ahora voy a trabajar contigo. Y yo no sabía a qué me iba a dedicar con el Señor. Y saben, no sé aquí cómo sea o cómo habrá aprendido usted, hermano Rodrigo, pero en mi caso yo nunca pude ir a una escuela, porque todas las escuelas que te enseñaban para que aprendieras a hacer pan, o los cursos, siempre eran en sábado, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Y yo dije, bueno, pues yo cuándo. Y ¿saben cómo fue tan maravilloso mi Dios? Que Dios me llevó los maestros a la casa. Yo empecé a hacer pan, hermano, un hermano de Saltillo, lo conocí en un congreso por parte de la iglesia, y yo probé su pan y le dije, hermano, ¿sí me enseñaría a hacer pan? Dice, sí, hermano. Y él está en Saltillo y nosotros estábamos en aquel tiempo estábamos en Cuautla, y eran muchos kilómetros. Y en una de esas, cuando vinimos a ver a mi hermana acá en Estados Unidos, pasamos. Y el hermano Rodrigo no me va a dejar mentir. Solamente lo filmé por unos 2-3 días. Yo no pude hacer nada manualmente.
Y en la panadería, hermano, si usted no mete mano, usted no aprende nada. Tú puedes ver, pero si tú no metes la mano, no vas a saber cómo se hace un cuernito, cómo se hace una concha, cómo se hace un rol, o sea. Y me fui, él me regaló una receta, y cuando yo la eché a andar en la máquina, porque para eso, cuando la compañía a mí me da una patada y me corre, así fue, cuando yo ya no le serví, me dio una patada. Y gracias a Dios yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vente, porque el Señor ya nos dio una respuesta. Y dice, ¿qué? Ya vienen. Y entonces el gerente estaba sentado conmigo, me cita, dice, ¿te puedo ver en el Vips? Es un restaurante. Digo, sí. Y ya fui. Ya habíamos orado con mi esposa. Y él estaba pues preocupado porque me estaba dando una noticia mala, ¿no? Que yo ya no estaba dentro de la compañía. La compañía, cuando vio que yo ya me empezaba a recuperar, porque me hace regresar a trabajar, hermanos, cuando yo ya no tenía capacidad y me dijo que yo tenía que tomar esa pastilla, yo tenía que volver a trabajar. Ellos pensaban que yo estaba tomando la pastilla, pero yo no estaba tomando nada de eso. Recuerden que yo empecé a trabajar y a dejar que el Señor me sanara con los métodos naturales. Entonces, cuando yo iba con los médicos, yo visitaba a los médicos, yo era representante médico de una compañía farmacéutica. Entonces los médicos me veían y se quedaban así asombrados, porque pues, imagínense, de tener 98 kilos y de repente te ven con 74, 75 kilos. ¿Qué tienes, Alex? ¿Qué pasa? Y más que me dejaran trabajar, yo todo el tiempo que tenía que repetir todo lo mismo con 10 médicos diarios, imagínense, al otro día otros 10 médicos diarios y otra vez lo mismo. Pero pues quizá el Señor quería que yo hablara también un poco de esa manera. Entonces, cuando a mí ellos sienten que yo ya estoy así ya para no servir, me dan una patada y me dieron mi cheque, gracias a Dios. Y de paso les digo otra cosa. Por eso es tan lindo toda esta experiencia que me ha tocado vivir. ¿Ha sido fuerte? Sí, pero le doy la honra y la gloria a mi Dios, porque Él ha sido tan misericordioso. ¿A poco no dice en la palabra de Dios, dice, porque yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice, y yo me compadeceré de quien yo me compadezca? Dentro de los planes de Dios no estaba el que yo tuviera que descansar. Y saben, hasta en esa parte Dios me probó. Yo tenía casi 20 años trabajando de antigüedad en esa compañía. Y uno, ¿qué piensa, hermano Rodrigo? Uno dice, yo me merezco mi liquidación. ¿A poco no, hermano Edil? Sí. Yo ya trabajé muchos años, yo me merezco eso. Yo me merezco. Y yo oraba a Dios y le decía, Señor, tú haz justicia, Padre. Porque la palabra de Dios dice, mía es la justicia y mía es ¿qué? La venganza. Pero no venía la respuesta, hermanos. Y es que ¿saben qué? Que hay veces que Dios te dice, ¿y cómo crees? O sea, ¿por qué estás seguro que tú vas a recibir ese dinero? Tú dices que sí es lo justo, pero ¿y si yo te digo que no? A ver, ¿y si yo te digo que no? ¿Y saben qué, hermanos? Entonces mi oración cambió. Y yo le dije, Señor, si ese dinero me va a hacer daño, no me lo des. Y eso no es lo lógico, ¿a poco sí, hermano? No es lo lógico, porque la lógica me dice que si yo ya trabajé muchos años, uno en cierta forma le corresponde ese dinero porque ya trabajaste, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Cuando yo cambié la oración, me acordé de ese pasaje de la palabra de Dios cuando Cristo estaba sumamente atribulado una noche antes de su aprehensión. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando Jesús le dice a su Padre, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero no sea qué, como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces yo le dije al Señor, si esto me va a hacer un daño, que no se haga, Padre. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Tenía yo un mes y una semana trabajando cuando Dios contestó. Y cuando me dan mi dinerito, le dije a mi esposa, mira, amén. Pero ¿saben qué? Yo estaba tan enfermo, hermanos, que cuando a mí me pide que yo firme ese papel,
Fíjense ¿cómo les dijera? La maldad de las empresas y del ser humano. Como yo realmente, a mí me interesara que me liquidaran al 100%, me dice, yo empiezo a leer la carta y decía ahí que yo estaba renunciando. Le dije, oye, pero yo no estoy renunciando. Ustedes me están despidiendo a mí. Y me dice, mi gerente dice, bueno, dice, mira, Alex, tú debes de entender que para fines prácticos, si tú quieres, consúltalo con tu abogado y tú vas a ver que te estamos liquidando al 100%, no te vamos a quedar a deber. Y hermanos, yo ya había hecho cálculos y sí, efectivamente, yo estaba siendo liquidado al 100%, pero había un detalle que yo no percibí en ese momento, sino años después. Yo te les voy a decir qué pasó. Yo le firmo y un buen día después de casi como 2 años que ya había pasado, escombrando, yo me encontré esa carta donde la empresa me había hecho firmar. ¿Qué creen? A la vuelta decía que yo estaba al 100%, hermanos, de enfermedad. Fíjense, cosa que no era cierto. Yo no estaba al 100%. La compañía se estaba deslindando. A mí después me había dicho un abogado, dice, si tú no les hubieras firmado, si hubieras vuelto a la página y hubieras leído, te hubieras dado cuenta, no les hubieras firmado y te hubieran dado más dinero, dice, porque tú estabas enfermo. Ellos te estaban corriendo todavía enfermo y eso va contra la ley. Pero hermanos, el hubiera pues no existe, ¿verdad? Si uno supiera muchas cosas. Finalmente yo le di gracias a Dios, dije, pues Señor, tú vas a juzgarlos. Ok, cuando el hermano Isaías, el que me dio la receta, yo la eché a andar allá en Cuautla, hermanos, el pan me salía todo chicloso, hermano Rodrigo, así la masa, decía, ay, me ponía a llorar y yo decía, Señor, mira cómo está la masa. ¿Ahora qué hago? Fíjense qué maravilloso mi Dios. Como yo soy químico, un buen día, platicando con el Señor, hagan de cuenta como si Él me dictara. Yo no se los puedo describir, hermanos, pero era una voz que me decía, ya no le eches más agua, hasta ahí. Pero yo apuntaba, por decir algo, si tenía 1 litro de agua, hermano Rodrigo, yo lo medía, yo lo pesaba el litro de agua y entonces yo le estaba echando para que cuando el Señor me dijera hasta ahí, lo que quedara, si tú se lo restas a lo que le adicionaste, tú ya sabías cuánto le habías echado. Igual, en el tiempo de amasado, ya hijo, ya está ahí. Hermanos, cuando hacíamos el pan, ¿cómo quedaba el pan, esposa? Piedra, hermanos, y ahí salíamos a venderlo ahí, nuestras piedritas salíamos a vender, hermanos, ahí. Pero pues poco a poquito, y cuando ya menos me di cuenta, hermanos, el pan iba quedando mejor, y yo veía que todas esas variables en la panadería, que el agua, que el tiempo de amasado, que la cantidad de azuquitar, que si sal, que esto, cada cosa tenía su punto. Hoy en día, hermanos, si está haciendo mucho calor, el agua tiene que ir fría, el hermano Rodrigo lo sabe. Si estamos a punto de llegar al invierno, pues al inverso, si el agua está haciendo mucho frío ese invierno, pues hay que templarlo un poquito más, hay que echarle un poquito de agua calientita para que no esté tan... Todo eso repercute en la panadería. Y gracias a Dios, ahora vendemos pan integral allá en Cuautla. Tenemos una marca propia, una marca registrada y estamos empezando a poner el pancito en algunas tiendas naturistas. Pero hermanos, es complicado, el hermano Rodrigo lo sabe. Yo le dije al Señor, yo quiero que me ayudes a que yo pueda predicar tu palabra, porque al ritmo que voy, hermanos, todo el tiempo en la mañana haciendo pan, en todo el transcurso del día, luego sale a venderlo y ya en la tarde te quedas y al otro día igual. Pues no. Entonces, vamos les quiero platicar, pongan mucha atención en uno de los alimentos que a mí me ha ayudado muchísimo. Vamos a ver que para atacar la depresión se tiene que atacar de diferentes formas. Una es, si usted tiene que llorar, hermano, llore. Todo lo que sea necesario, llore. Y cuando usted haga eso, usted le va a ayudar mucho a su templo a que pueda restaurarse.
La avena, hermanos, es uno de los alimentos tan hermosos para poder atender los casos de depresión. Fíjense, dice aquí que la avena es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo. Su composición nutricional le hace un alimento muy completo. Es un cereal muy apreciado en comparación con el resto, debido a su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes. ¿Qué propiedades tiene la avena? Tiene vitamina B1, B2, B5, B6 y tiene vitamina E. Aquí no está, pero yo se los platico. El complejo B, B1, B6 y B12 son fundamentales para atacar un problema de depresión. Y de paso les digo, hermanos, pocas veces usted se ha puesto a analizar que de lo que come, si está teniendo todo lo necesario para su templo. Cuando yo no me percataba, yo comía más tortilla, chile, frijoles, arroz, y nunca aparecía en mi dieta la lechuga, la espinaca, los berros, el kale, que aquí le llaman kale, allá le llaman berza o no me acuerdo, o kale. Si no comes verdura cruda, hermano, y ya rebasas los 35, 40, ojo, hay que hacer caso, porque ¿qué dice 1 Corintios 3? A ver, vamos a 1 Corintios 3. En el versículo 16, 1 Corintios 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si hemos hecho poco caso en esto, hermanos, ojo, si tú estás viviendo en una situación de estrés, pero muy fuerte, haz un alto. Dios no quiere eso para ti. Si el empleo que tienes te está haciendo eso, vete preparando, dale las gracias. Es mejor que te vayas para otro lado. Y es mejor ser pobre. ¿A poco no, hermano Edil? Amén. ¿Por qué? Porque a veces uno se afana. Dígame si no, el ser humano se afana el dinero. Cuando falta el dinero, hermano, ¿a poco no se preocupa uno? Claro. ¿Por qué no me está alcanzando los biles para la luz, que para acá, que para allá? No me alcanza para la educación de mi hijo. ¿Cómo le vamos a hacer para la universidad? Hermanos, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Nosotros, cuando esta jovencita aquí, que ya ahorita ya es esposa de mi yerno, un buen día ella vino acá a Estados Unidos y quería estudiar en el Army, imagínense. Yo decía a mi esposa, ay Dios mío, ¿cómo el Army? ¿Cómo voy a dejar que mi hija entre ahí a la Armada de los Estados Unidos? ¿A dónde los mandan, hermano? Luego hasta el frente de allá, los latinos así. Y un buen día, gracias a Dios, nos puso a mi esposa y a mí, que llegaron unos jóvenes allá a la casa, colombianos, y se fue allá a la Fundación Las Delicias, donde está el pastor Restrepo. Y gracias a Dios, ahí Dios la transformó. Y ahora, para honra y gloria de Dios, ella es médico misionera. Amén. Pero yo decía en un principio, hermano Rodrigo, porque díganme si estoy equivocado o no, aunque estés dentro de la iglesia, aunque estés en el sostén propio, todavía queremos que nuestros hijos se preparen para que sean esto, lo otro en las universidades del mundo. No, hermanos, ya no hay tiempo, ya tenemos que trabajar para Dios. Entonces, dice aquí, en cuanto a los minerales, contiene potasio, la avena, hierro, calcio, magnesio, fósforo y zinc. Es una proteína de alto valor biológico. Una de las características de la avena es que contiene más aminoácidos esenciales en comparación con el resto de cereales, haciendo una proteína casi completa. Los aminoácidos esenciales, hermanos, nosotros no los formamos, tenemos que adquirirlos a través de la alimentación. Cuando yo estaba muy enfermo, hermano Edil, que estaba, una hermana llegó, era como un ángel, hermanos. Ella preparó una sopa. Ojo, hermanas, las que están aquí, las sopas, porque ustedes están en la cocina. Hizo una sopa de espinacas con papa, pero le puso tomillo, mejorana y laurel.
de tarea se los pongo, busquen ahí en internet, tomillo, mejorana y laurel. El tomillo y la mejorana, hermana, cuando yo comía esa sopa, hagan de cuenta que mi estómago hacía así, un alivio, sentía como un oxígeno así poderoso que caía en mi estómago, porque el tomillo y la mejorana y el laurel son relajantes de los nervios. Eso no te lo va a decir nunca un médico. Aunque esté así seco, funciona. Sí, con el, háganlo en té. Si lo quieren así, tomillo, mejorana y laurel en un tecito, pongan unas hojitas ahí a hervir. Pero sabe mejor en la sopa, hermanos, porque yo nunca lo tomé así solo, así hervido. Pero funciona muy bien. Ahora, cuando a mí me daban de comer así cucharaditas, yo no quería nada, hermanos, recuerden, yo no quería nada. Y esta hermanita me daba como un bebé. Ándele, ándele, ábrale la boca, ábrale. Uy, hermano, a mí era bien vergonzoso eso. Pero yo, aunque me sentía así y me quería morir, también mi cuerpo anhelaba sentirse mejor. Entonces, esa sopa a mí me ayudó mucho. Otra sopa que me hacía mi esposa era la de verduras, que llevaba brócoli, chayote, zanahoria, chícharo, varias verduras, pero llevaban tomillo, mejorana y laurel. Pero lo que más aliviaba mucho esto era la comida cruda. Yo comía berros, no sé si aquí los conozcan. Berros, comía germinado de alfalfa, le ponía jitomate, le ponía aguacate, le ponía aceitito de oliva. Y ojo, el limón es clave, la vitamina C es clave también para atacar el problema de depresión. ¿Saben? Eso lo fui descubriendo. Hay muchas cosas, hermanos, que yo he vivido y que a mí no me pueden platicar la gente que ha padecido depresión, porque yo he vivido la depresión de una forma brutal, una cosa. Mi hermano un día llevó la dieta del arroz. Ustedes han oído de la dieta del arroz, ¿no? El hermano, usted platicaba ayer algo así de la dieta del arroz, no me acuerdo. De su esposa. Mi esposa platicaba algo de la dieta del arroz. Allá en Chiapas hay un instituto donde capacitan, entrenan a los jóvenes. Y de paso, hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con lo que a veces a uno le dan a comer. Mi hermano no conocía la depresión y él se llevó a cabo esa dieta. ¿Saben cómo es? Te dan una porción de arroz, como de un platito así, que tienes que comer cada 3 horas. Es arroz integral. Por 10 días, imagínense, nada más puedes comer arroz y agua. Pero son cada 3 horas, entonces es seguido. Pero hermano Rodrigo, alguien dirá, sí, al tercer día ya estás enfadado, hermana. Estás enfadado. Y él, al 9º día, estaba llevando esa dieta, pero él la tomó hace 9 años, hermano. Y mi hija... Al quinto día. Pero no era depresión, era ansiedad. Ok. Ansiedad. Sí, ahorita les iba a decir eso. Vivió la crisis de ansiedad. Me habla un día y dice, carnal, ¿dónde estás? Pero estaba bien acelerado. ¿Qué te pasa? Y dice, es que no puedo respirar, carnal. Ven. Y yo me asusté y dije, no, mi hermano tiene una crisis de ansiedad. Le dio agorafobia. Cuando te da la ansiedad, le haces así y no puedes respirar. Pero es que te está llegando una descarga brutal de oxígeno al cerebro, así, y te da eso, agorafobia. Entonces, cuando ustedes tengan una crisis de ansiedad, por lo que ustedes quieran, todos lo hemos vivido. Después, en otro momento, vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Respira profundamente, así. Y sostén el aire y velo dejando así poco a poco. Así hazlo por unos 3 minutos. Y van a ver que sí les ayuda. Ok, otro alimento. Decíamos, las verduras crudas ayudan mucho. Es como oxígeno. Cuando usted come comida cocida, está comiendo usted una comida ácida. Cuando usted come una comida cruda, es una comida alcalina. No sé si todos entienden cuando digo ácido o alcalino. Ok. La comida cruda es mejor. Pero saben, en mi caso, como también no teníamos toda la información, yo empecé a comer pollito, pues, como todo mundo, porque tenía hambre, hermano. Yo no me llenaba después cuando quería comer, entonces empecé a subir de peso
Y ya después, con el tiempo, un día el Señor me llevó al espíritu de profecía cuando en el libro de Régimen Pro Salud, y decía que cuando uno come carne, los nervios se irritan y se alteran. Dije, Señor, gracias. Y va para afuera todo lo que era. No comía cerdo yo ni nada de eso, pero sí comía de vez en cuando pescadito y pollito. Pero ya después dije, no, ya. Hoy en día, todos aquí casi somos mexicanos. ¿Usted de dónde es, hermano? De El Salvador. De El Salvador, pero no creo que para usted sea desconocido el picante, ¿tampoco no? ¿Usted come picante, hermano? ¿Quién come picante de aquí a ver? Todos. Todos. Todo, pero no hay exceso. Bueno, en lo personal nosotros somos salvadoreños y no comemos la gran cosa, pero... Ok, pero sí comen alguito, ¿no? Pero si a los mexicanos preguntar, dice, es que, fíjense, tengo a mi consuegro, es venezolano, y ya tiene, ¿cuántos años tiene aquí ya, Joca? 1 y feria, ¿no? Y me da risa y me da gusto porque es bien lindo mi consuegro cuando se sienta a la mesa y cuando nos invita a mi hija y le dice él, yerna, y no hay salsita. Y dice mi hija, no, suegro, fíjese que se me pasó. Hijo, le dices que una comida sin chile no sabe a nada. Y es venezolano, hermanos. Y, o sea, no es para que sea una idea. Ahora, imagínense el mexicano. Pero ¿saben una cosa? Acuérdense de 1 Corintios 13. O ignoráis que vuestro templo es templo, que vuestro cuerpo es templo de Dios. Y yo ahora, hermanos, a mí me encanta el picante. Pero yo dije, Señor, tú quítamelo. Porque ¿saben qué? No eres tú, no soy yo el que va a hacer las cosas. Porque la Biblia dice, sin mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Tenemos que someternos a esa disciplina, a ese proceso de purificación. No se trata de que, a ver, pues nomás para darle un poquito. No. Y yo dije, Señor, quítame el picante. Y ahorita estoy en ese proceso. Porque la hermana Joy dice que todas las comidas condimentadas o estimulantes irritan los nervios. ¿Saben una cosa, hermanos? En mi caso, cualquier cosita que se salga, yo luego así, lo detecto, rápido. Algo que no les he comentado es que yo soy muy sensible a los conservadores. Un día ustedes pónganse a pensar, o agarren un frasco de lo que ustedes quieran, katsu, mostaza, mayonesa, lo que ustedes quieran, leche, jugo, cualquier cosa que está procesada, que esté industrializada, lleva conservador. ¿Qué es conservador? Sorbato de potasio, benzoatos, nitritos, ascorbatos, todo eso es basura. Hay un médico, cuando yo estaba estudiando un poco acerca de la depresión, estaba, no sé, creo que ya no vive él, pero es un estudio ya bien viejo, un día me lo encontré por ahí, que él detectó que los nitritos y benzoatos y todos los conservadores causan ansiedad y depresión. Entonces, lo ideal es que nosotros, como pueblo de Dios, también nos vayamos separando de eso. ¿Saben? Si hay tiempo y si ustedes gustan, les podemos enseñar a hacer mermeladas caseras. La hermana Huay dice en sus escritos, en sus testimonios, que ella, cuando iba a llegar el invierno, se preparaban ellos. Preparaban conservas de duraznos, preparaban mermelada de esto, preparaban puré de tomate, e incluso hasta eso beneficia en la economía familiar. Nosotros allá en Cuautla, hay veces que el jitomate está barato, a 8 pesos el kilo, 7 pesos, pero hay veces está a 25 el kilo. Entonces con mi hermano a veces platicamos y decimos, hay que comprar jitomate, hay que lavarlos perfectamente. Recuerden que ahorita hasta las verduras crudas tienen un montón de pesticidas, porque hay que tener mucho cuidado también. Las verduras crudas tienen muchas hormonas que a veces les echan, entonces hay que lavarlas muy bien para poder ingerirlas. Entonces, si nosotros aprendemos a conservar estos alimentos, porque mire, hermanos, si nosotros tenemos que irnos hacia las montañas, ¿a poco no hemos leído de eso? Que tenemos que salir de las ciudades, pero si no estás entrenado, si todavía guisas en un microwave, o si tienes aire acondicionado en la casa, no, hermanos, tenemos que vivir a ras de suelo, porque el pueblo de Dios dice que no vamos a poder comprar ni vender, pero si no estamos entrenados para irnos al campo, nos vamos a morir. Entonces,
Y otra cosa que se me estaba pasando, ya vamos a terminar esta parte, este bloque. Ya les dije de la alimentación. No coman cosas procesadas, coman cosas lo más natural posibles, sin conservadores. Y otra de las cosas que a mí me ayudó mucho fue el masaje. Mi hija, ojalá y las señoritas que están aquí puedan, apéguensele a ella. Ahorita ella tiene unas técnicas muy buenas para los masajes. Cuando te da un masaje holístico completo desde los pies hasta la cabeza, te quita todos los nudos, los nervios a veces se ponen así, hermanos. Entonces, ¿ustedes creen que eso lo va a deshacer una pastilla? Nunca. Eso solamente con masajes. Y los nervios se empiezan a relajar, se empiezan a relajar. Masajes y hacer ejercicio, salir, caminar. Un día yo en Acapulco, estábamos en Acapulco cuando me cayó esto, una prima de mi esposa llegó y nos visitó y fuimos a la playa. Y ella la habían deportado de aquí, de Estados Unidos. Estaba deprimida también, pero no estaba como yo. Y en la arena los pies se te hunden. Allá en Acapulco los pies se te hunden. Y entonces empecé a trotar, empecé a correr más y más. Y me llené de energía, hermanos. ¿Saben qué se libera cuando uno empieza a hacer ejercicio? Endorfinas. Empecé a correr. Yo no me podía ni mover. Y corrí lejos. ¿Y saben qué me paró? Me dio temor. Dije, ay, no se me vaya a parar el corazón, estoy corriendo mucho. Entonces me frené y ya. Y ahí me di cuenta, porque Dios me estaba avisando, haz ejercicio. Yo casi no hacía ejercicio. ¿Cuántas veces haces ejercicio aquí? Si no haces ejercicio, aguas. El templo, acuérdense del templo. Tienes que tomar baños de sol, tienes que tomar agua, tienes que hacer ejercicios de respiración, tomarte tu tiempo. Dice el hermano, leímos un libro, mi esposa y yo, que se llama Medicina Natural al Alcance de Todos, que el sol entre las 11 y la 1 de la tarde es el ideal para tomarlo. Después de ese tiempo ya es muy nocivo. De 11 a 1 de la tarde. Se tiene que lavar la sangre. Ahí hay unas técnicas en algún otro momento lo vamos a platicar, cómo se hace un lavado de sangre. Hay que depurar eso, el organismo. Nosotros a veces nos preocupamos por un carro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te preocupas por esta maquinaria? Por hacerle todo lo que le tienes que hacer. Pocas veces. ¿Así? Entonces, alimentación, masajes, ejercicio. ¿Y qué otro se me está pasando, Joaquín? El descanso. Otra cosa es muy importante. Yo no los conozco a ustedes, hermanos, pero ustedes sí se conocen bien. ¿Cómo masticas? Hay gente que cuando toma un sorbo de comida, también se echa un sorbo de soda, ¿no es cierto? En el Espíritu Profecía también la hermana Huay dice en el régimen ProSalud, no debe de lavar los alimentos, o sea, quiere decir, no le eches agua, no le eches líquido, nada. Pero ¿saben por qué toman líquido? Porque están masticando unas 8 veces y va para adentro. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el esófago? Se está atorando el alimento. Tienen que masticar de 30 a 40 veces. Ustedes hagan el ejercicio. Es complicado, porque el hábito no te lo vas a quitar de la noche a la mañana. Si no masticas bien, si te echas un bocado muy grande, no vas a poder masticar muy bien. Es más, hasta te va a faltar el aire, porque estás así. No, sorbos pequeños, mastica de 30 a 40 veces y me dicen lo que quieran. Cuando tú masticas de 30 a 40 veces y lo tragas, no se te va a atorar. No se te va a atorar. Entonces, de esa manera, cuando tú terminas de comer, solamente se aconseja tomar un sorbo pequeño de agua tibia para que se resbale todo lo que haya quedado aquí. Y así manténgalo por 1 hora, hora y media. Después ya puedes tomar un poco de agua. Se aconseja tomar un vaso de agua grande 1 hora antes de la comida y 1 hora y media después de la comida. Y así vamos a ayudarle también más a nuestro templo. Ahora, para concluir solamente esta parte, Dios está esperando que nosotros tomemos decisiones de vida eterna. No estés esperando, hermano, a que tú caigas en depresión. Tienes que hacer un alto en el camino. ¿Qué estoy haciendo que me está orillando a eso?
tienes que ponerte a cuentas con Dios. Dios no puede ser burlado. ¿A poco o sí lo podemos burlar? ¿No? Y si de paso te suceden cosas un poquito complicadas, váyanse a Job 5, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué? Castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él es el que hace la herida y Él la cura. Entonces, quiera Dios, hermanos, que nosotros pongamos un poquito de más cuidado en las cosas que Dios está esperando que hagamos para que podamos seguir avanzando y podamos honrar este templo también, como Dios espera que lo hagamos. Que el Señor los bendiga. Amén.